En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, bienvenidos, saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Días. Pues nuevamente problemas en la capital de los Estados Unidos por el conflicto con Irán. Y es que el presidente de los Estados Unidos el viernes había anunciado que se reanudaba el diálogo con el gobierno de Teherán, Carmen, y lo único que ha ocurrido en este fin de semana son nuevos enfrentamientos bélicos entre este país y la nación persa. El Comando Central del Pentágono anunció que llevó a cabo, por órdenes del presidente Trump, ataques contra objetivos que paralizan la manera de reaccionar con misiles por parte del gobierno de Irán. Y mientras tanto, Carmen, pues el gobierno iraní ha dicho que tiene el control del estrecho de Hormuz y que este está cerrado al comercio internacional de petróleo, lo cual inmediatamente ha generado un aumento en el costo de los hidrocarburos y nuevamente la preocupación en la capital de los Estados Unidos de cómo se va a resolver este conflicto. El mandatario estadounidense, pues Carmen, parece que no tiene el control de lo que él asegura una guerra ganada, porque anuncia una cosa, ocurre otra, subestimando el poder de desafío del gobierno de Irán y sobre todo poniendo en crisis al Partido Republicano, que se había de alguna manera conformado con la situación, tomando en cuenta que estaba bajando el costo del petróleo y que el estrecho de Hormuz, aún bajo la vigilancia de Estados Unidos, había abierto sus aguas a el viraje de los buques petroleros. El mandatario estadounidense ha dicho que va a restablecer el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, pero por lo pronto todo está claro, Carmen. El gobierno de Irán sigue poniendo en un callejón sin salida al presidente Donald Trump y su estrategia para lograr no solo el control del estrecho de Hormuz, sino un acuerdo con el gobierno de Irán si es que no quiere la guerra. Si es que no quiere la guerra, pues, ¿tú qué dices? Carmen, es que es muy complicado hacer algún análisis de lo que puede decir el gobierno en Washington y lo que hace Teherán. Por eso te mencionaba lo que anunció el viernes el mandatario estadounidense, que se restablecían las conversaciones, y eso pues de alguna manera generó bastante optimismo, pero horas después nuevamente los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán. Sí. Por ahora se ha mantenido callado el presidente de los Estados Unidos. Es extraño, su agenda del día de hoy está toda cerrada a la prensa y también la de mañana, lo cual dicen algunos expertos aquí en materia bélica que significa que estaría pues diseñando alguna otra opción militar para tratar de doblegar a Irán, pero todo lo que se ve es guerra, Carmen. Todo lo que se ve es guerra. Fíjate que estábamos aquí viendo en el equipo, David Salinas nos hace llegar ahorita lo último que está subiendo Donald Trump hace unos minutos. Déjame, lo recupero contigo tal cual. Dice, el estrecho de Hormuz está abierto. Y pone la palabra abierto en mayúsculas. Mayúsculas. El estrecho de Hormuz está abierto en mayúsculas y seguirá estándolo con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, con mayúsculas bloqueo iraní, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como, vienen mayúsculas de nuevo, Estados Unidos, dice Trump, será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz, pero como tal y por una cuestión de justicia, palabra en mayúsculas justicia, pero por una cuestión de justicia recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo. Fíjate nada más lo que está diciendo. Dice, a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Hormuz, pero como tal y por una cuestión de justicia,
recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo. El proceso y la formación comenzarán de inmediato. Gracias por su atención en este asunto. O sea que está pretendiendo cobrarle 20% a toda la carga transportada, pues para pagar lo que va a significar convertirse en el guardián del estrecho de Hormuz. Imagínate lo que está planteando Trump hace unos instantes. Habría que ver quiénes responden a esta iniciativa empresarial de Donald Trump, que no significa que haya terminado el conflicto, porque pues esto se puede interpretar como un desafío a lo que ya anunció Irán, que el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Cómo resguardar o ser el guardián del estrecho sin la fuerza militar? Y eso que puede implicar mayores enfrentamientos entre los dos países. Carmen, esa es la situación que yo mencionaba, tiene preocupados a los republicanos, porque se vienen los comicios, que eso no hay que olvidar. El Pentágono ha solicitado $7,000 millones adicionales a su presupuesto por lo que está costándole pues el conflicto con Irán, y ahora pues ya vemos, Trump quiere recuperar algo de dinero cobrando un 20% de lo que circule bajo la vigilancia militar de los Estados Unidos, porque no es otra cosa, Carmen. El bloqueo naval o vigilancia naval en el estrecho de Hormuz tiene que ser militar. Ya hemos visto en los últimos días cómo el gobierno de Irán lanza ataques en contra de buques cargueros de países aliados de los Estados Unidos, y eso ha generado el conflicto. Trump ya no está hablando de las negociaciones que anunció el viernes, por eso yo decía, todo implica la guerra, Carmen. Pues ahí está Jesús Esquivel, este panorama pues sumamente tenso, y como dices, vamos a ver quién le va a pagar 20% de cada paso por ahí. ¿Y quién controla el estrecho de Hormuz? Porque Irán dice también está Trump diciendo que va a ser Estados Unidos. Lo que está diciendo es que nosotros seremos los guardianes del estrecho de Hormuz, y para los costos de operación de esa condición de guardián del estrecho de Hormuz van a pagar 20%, pues por la 20% sobre toda la carga transportada. Ni siquiera es por viaje, es por carga. 20%, dice Trump, sobre toda la carga transportada, por los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, no lo sabemos, porque Irán también ya dijo que está cerrado. Sí, pero él dice que está abierto. Trump dice está abierto es la con palabra de mayúscula. Trump contra la de Teherán. ¿Y la realidad qué dice? ¿Está abierto o cerrado el estrecho de Hormuz? No, pues no lo sabemos. Carmen. Tú y yo no sabemos desde No aquí. lo sabemos. Dos declaraciones sobre el tema. Lo único que hemos visto es conflictos y ataques, objetivos que llevó a cabo el Comando Central este fin de semana, ayer a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eso es lo que reportó el Pentágono el día de hoy, que a esa hora, tiempo de Washington, 5 de la tarde, se llevaron a cabo los ataques. No estamos hablando ni 24 horas después. Trump hace ese anuncio, pero pues para que se mantenga abierto y bajo el resguardo del guardián, tienen que ser elementos militares. De lo contrario, si Irán está diciendo no pasan, ¿cómo obligarías a que abriera el portón del estrecho de Hormuz, vamos a decirlo así, el gobierno de Irán, pues a través de la fuerza militar? Ni más ni menos, pues ahí está este panorama, y bueno, pues desde luego los mercados, el petróleo, los precios, ha subido pues los precios del petróleo en los últimos minutos. Estamos viendo los últimos reportes de cómo el petróleo ha subido pues por esta tensión tan fuerte en el estrecho de Hormuz. La tensión ha escalado a estos niveles, y pues eso tiene impactos múltiples, entre otras cosas, en los precios de los hidrocarburos. Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, porque este tema también es de horas, ¿no? Sí, es de horas, y bueno, también hay que interpretar este mensaje de Trump como una señal, o quiere tranquilizar a los mercados por lo que ha incrementado el costo del petróleo debido a este conflicto. Vamos a ver si esto logra calmar primero a los mercados, y como lo preguntabas tú,
qué países o qué empresas le van a pagar el 20% a Estados Unidos de la carga que pase por el estrecho de Hormuz bajo el resguardo del Pentágono. Uf, lo veremos, pero esto acaba de anunciarlo hace unos minutos, así que vamos a ver las reacciones de los usuarios del estrecho de Hormuz, que no son pocos, así que veremos qué sucede con este conflicto y esta tensión que ha ido escalando de esta manera con Irán y todo lo demás que hemos escuchado más temprano con Manuel de Santiago. Déjame hacer un giro, Jesús Esquivel, si te parece, porque hace unos momentos la presidenta de México anunció que hoy presentarían demandas por los ataques de ICE en contra de mexicanos. Han muerto 7 mexicanos, según los datos del gobierno mexicano, del gobierno de nuestro país, y esto fue lo que dijo hace unos instantes. Déjame presentarlo y regreso contigo. El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo. Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de pues nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también 3 mexicanos que han fallecido en operativos del ICE. Entonces esto lo vamos a hacer y pienso yo que este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer, porque desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, sino es un asunto de todas y de todos los mexicanos. Entonces hago este llamado y espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior. Es la presidenta hablando del tema y bueno, son 17 los connacionales que han muerto en sucesos o incidentes relacionados con el ICE y como dijeron hace unos días, Jesús, pues México está pasando de lo diplomático a lo penal, a presentar denuncias que serán pues hoy, presentadas hoy, según se acaba de escuchar en esta declaración presidencial, pues un tema muy importante en Estados Unidos. Sin duda, Carmen, aunque no me queda claro si son denuncias penales, porque escuché a la presidenta decir que le entregarían al Departamento de Justicia y a las fiscalías estatales, refiriéndose a los departamentos de justicia de los estados en donde han estado estos centros de detención y en el caso de Texas, donde fue ejecutado este último. Eso me parece que no está muy claro, Carmen, porque si es una denuncia penal no se hace ante el Departamento de Justicia, sino en alguna corte. Buen punto, pero la expresión que se ha utilizado por parte del gobierno la semana pasada era que pasarían de lo diplomático a lo penal, pero es una buena observación la tuya. Si se tratara de lo penal, entonces ¿cómo tendría que ser? En una corte. En una corte, pues veremos entonces
¿De qué estamos hablando? Si no es penal, ¿qué tipo de gestión podría ser? Está diciendo que solicitaría información. También eso escuché de ella. Puede ser solicitud de información al Departamento de Justicia, que de este dependen los agentes de ICE, las investigaciones sobre lo que ocurre. El ICE depende del Departamento de Seguridad Interior. Entonces, lo que parece que está solicitando, por lo que dijo ella, es información al respecto de estos casos, cómo están las investigaciones, qué podría ser lo que le están pidiendo y cómo se están llevando a cabo las investigaciones a nivel estatal, porque en el último incidente, el de Houston, el abogado que representa al mexicano que fue asesinado por los agentes de ICE señalaba que ellos lo que están solicitando sería una investigación independiente, no hecha por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Interior, porque el argumento en ese caso específico es que no han dado a conocer los videos que presuntamente tienen los agentes de ICE o que tomaron al momento de detener el automóvil o la camioneta donde iba este mexicano con otras 3 personas, que han dado testimonio de que en ningún momento trató de utilizar el vehículo como arma, como es el argumento de los agentes de ICE, y como ha ocurrido en otros casos, incluso con ciudadanos de Estados Unidos. Por eso, Carmen, a mí no me parece que sea una denuncia penal, porque no es el Departamento de Justicia donde tú llegas a poner una denuncia, es en una corte. Es muy sencillo de entender. Es como en México, cuando vas a poner una denuncia, lo haces ante las autoridades pertinentes. En el MP. ¿Perdón? En el MP. Sí. Por lo que escuché, la presidenta dijo solicitar información. Y eso lo dijo al inicio de lo que pusiste para que escucháramos. Sí, aquí lo que estamos contrastando, lo que dijo la presidenta esta mañana con lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la semana pasada, que incluso llegó a plantear que solicitarían la ayuda y el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales, dijo, ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia. Así lo dijo el canciller textualmente. Pero ¿me estás comentando? Sí. Jurídicamente no es así. Si no es así, entonces, ¿qué va a suceder si no es una denuncia penal? ¿Qué tipo de denuncia es esta? Denuncias formales ante las fiscalías. Pueden solicitando la información sobre las investigaciones que se hicieron, los datos que ocurrieron. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Bueno, pues retomemos el caso que hablábamos el otro día, Carmen. Cuando se hace una denuncia penal, el gobierno de México lo ha hecho en cortes, bueno, que no son muchas, pero ese es el caso de las armerías. Recordarás cuántas veces lo hablamos. Lo hicieron en una corte en el estado de Massachusetts. Es en una corte. Porque me parece, e incluso la presidenta dijo, para solicitar información, digo, no estoy diciendo más que lo que dijo la presidenta de México, repitiéndolo. Incluso es en la primera parte, los primeros segundos. Sí. Cuando habla, si lo quieres repetir, ahí lo dice. A ver, si quieres, para que no quedemos con la duda. Tenemos a la presidenta de nuevo con este fragmento, a ver si lo podemos tener a la mano. Dame un segundito para que lo podamos spotear y que se escuche directamente. Y sí, bueno, por lo pronto estamos hablando de cómo el canciller Roberto Velasco la semana pasada en Palacio Nacional, pues habló de que estos 17 mexicanos que murieron en sucesos o incidentes vinculados a la ICE, dijo en ese momento que 14 de estos mexicanos, 14 murieron bajo la custodia bajo la custodia en centros de detención y que 3 murieron durante operativos. El más reciente es el de Lorenzo Salgado, que estás mencionando, Lorenzo Salgado, que murió el 7 de julio, pues él murió con disparos directamente por parte de agentes migratorios en Houston, que es el que acabas de mencionar, y se está alegando que le dispararon porque había él intentado afectar a los agentes, cosa que con testimonios que ha habido no se sostiene. Sí, eso es lo que están discutiendo por parte de los familiares, los abogados de Salgado en Houston. Por eso piden una investigación independiente a la que está llevando a cabo presuntamente el gobierno, porque este mexicano iba en
su vehículo con otras 3 personas. Y el argumento del Departamento de Seguridad Interior de ICE, del Buró de ICE, es que utilizó o intentó utilizar el vehículo como un arma para arrollar a los agentes. Y el testimonio de las 3 personas que iban con él es que en ningún momento lo hizo, pero no han mostrado el video. Se han mostrado videos que recuperaron los abogados de la calle al momento que lo iban persiguiendo, al momento que lo detienen, pero hasta ahí. Los videos sobre los disparos o el momento de desenfundar y todo lo que ocurre los tienen los agentes de ICE. Recordarás, y creo que vale la pena hacerlo, cuando ejecutaron a los 2 ciudadanos estadounidenses en Minnesota, porque los ejecutaron. Tardó mucho tiempo en que dieran a conocer los videos. Entonces, ese es, me imagino, también parte del pedido del gobierno de México para ese caso específico. No lo sé, pero porque la presidenta dice solicitamos información al Departamento de Justicia. Vamos a escucharla directamente para recuperar exactamente el punto. Volvemos contigo después de oír a Claudia Sheinbaum esta mañana. El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías, es lo que dice. Sí, lo que, vuelvo al punto, sí, se hace en las cortes. Pues veremos en la práctica qué ocurre hoy mismo, porque dijeron que hoy mismo sería la presentación. Veremos de qué manera y ante quién. Sí, y si al mismo tiempo hacen una demanda formal, porque puedes denunciar violación a los derechos humanos o la falta del respeto a los derechos humanos ante la dependencia, en este caso que lleva a cabo los procedimientos, son procedimientos internos. Por eso decía en el... Se cortó Jesús. Se nos cortó la comunicación con Jesús Esquivel cuando nos está pues analizando el punto, una vez que la presidenta pues ratificó lo que la semana pasada el canciller había adelantado, que se presentarían, y eso será hoy, estas denuncias, pero pues vamos a ver ante quién, porque lo que dice Jesús es que tendría que ser ante cortes, y aquí se ha dicho que ante fiscalías y el Departamento de Justicia estas denuncias, pues para que sean denuncias formales de carácter penal, pues tendrán que reunir los requisitos correspondientes. Así que nos quedamos con este filón de duda exactamente qué va a pasar con estas denuncias de las que está hablando el gobierno mexicano ante los Estados Unidos con motivo de la muerte de estos 17 connacionales, 14 de los cuales fueron, pues murieron cuando estaban en los centros de detención migratorio, y 3 de ellos en incidentes y en operativos directamente del ICE, particularmente este último que ha causado realmente pues un enojo y una indignación por la forma en que fue abatido o asesinado el mexicano a tiros en este lugar en Houston. Bueno, perdimos a Jesús Esquivel, pero bueno, ya estábamos en la parte final. Jesús, gracias por estar aquí esta mañana con lo que nos has contado, y quedamos al pendiente de esto que se anuncia desde el gobierno federal respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con estas acciones del ICE en contra de migrantes, y en este caso muy particularmente en contra de mexicanos que han perdido la vida de diferentes maneras, pero todo en torno a esta acción del ICE, esta autoridad migratoria de los Estados Unidos. Ya le contaremos. Por lo pronto, gracias Jesús por estar aquí.